Hace eones, hubo un niño que nunca vivió. En una posibilidad murió en el vientre de su madre, en otra, nació pero pereció a causa de la peste, y en una más, la muerte llegó a él por otras 1000 razones. En todas las posibilidades, mi destino era el mismo, morir. Era una falla en el sistema, una anomalía, o mejor dicho, un fallo cuidadosamente orquestado con un propósito claro, crear un viajero. Soy alguien que no pertenece a ninguna línea del tiempo, un ser que no existe en los registros de la realidad. En cada posibilidad, morí, y esa ausencia me convirtió en lo que soy hoy. Me llamo Kael Barek, o al menos, así me hago llamar. Mi verdadero nombre nunca existió, porque yo nunca existí. Soy un trabajador más de una organización llamada Temporal Horizons, encargada de corregir los desbalances temporales y salvaguardar las múltiples líneas de realidad. Hoy quiero contarte sobre uno de mis primeros trabajos, una misión que me marcó profundamente. Se me encargó viajar al año 788 DG, después de la Guerra Galáctica, un tiempo donde la humanidad, dispersa por el cosmos, intentaba reconstruir sus imperios tras una guerra que casi extermina toda forma de vida avanzada. Mi destino era el planeta desértico de Driadus, un lugar inhóspito y hostil que la galaxia entera había evitado por siglos. Driadus, con sus infinitas dunas de arena negra, era el hogar de criaturas que parecían sacadas de las pesadillas más oscuras de la evolución. Entre ellas, los más notorios eran los gusanos de arena. Estas criaturas alcanzaban hasta 3 metros de longitud, con un cuerpo segmentado que brillaba como metal al sol. Cada segmento estaba cubierto de espinas retráctiles que usaban tanto para desplazarse como para perforar sus presas. Sus mandíbulas eran dobles, con un anillo interno de dientes que giraban como una sierra para triturar todo lo que capturaban. Eran ciegos, pero sensibles a las vibraciones, capaces de detectar un simple paso a kilómetros de distancia. El sonido de un gusano emergiendo de la arena era inconfundible, un crujido que comenzaba bajo los pies y terminaba en un rugido visceral cuando su cuerpo rompía la superficie. Pero los gusanos no eran las únicas amenazas en Driadus. El planeta albergaba otras criaturas igual de letales. Ráptidos alados. Depredadores aéreos que patrullaban las tormentas de arena. Estos seres, de 2 metros de envergadura, eran mitad reptil, mitad insecto, con ojos compuestos que brillaban como esmeraldas y alas membranosas que emitían un zumbido hipnótico. Su mordedura inyectaba una neurotoxina que paralizaba a sus víctimas en segundos, convirtiéndolas en alimento para sus crías. Mirmax subterráneos. Colmenas gigantes de insectos similares a hormigas, con un exoesqueleto endurecido por los minerales del desierto. Eran carnívoros y cazaban en enjambres organizados, capaces de devorar un cuerpo en minutos. Sus madrigueras subterráneas eran trampas mortales, y bastaba un paso en falso para caer en ellas. Cactiformes miméticos. Plantas depredadoras que se camuflaban como cactus inofensivos. Cuando una presa se acercaba lo suficiente, desplegaban una serie de tentáculos llenos de púas para atraparla y disolverla lentamente con un ácido pegajoso. Mi misión en este lugar no era un paseo por las dunas. Algo, o alguien, había alterado la línea temporal de Driadus, y mi tarea era investigar qué estaba ocurriendo antes de que las consecuencias afectaran a las galaxias vecinas. Antes de partir, recibí una advertencia: en Driadus, no confíes en lo que ves ni en lo que escuchas. La oscuridad del desierto no solo oculta monstruos, también oculta secretos. No tenía idea de cuán cierto sería eso. Una noche sin luna, el desierto parecía aún más vasto y silencioso. Zapirak dormía en paz, sus habitantes refugiados en sus frágiles hogares. Yo, sin embargo, no podía descansar. Sabía que mi tiempo se agotaba. Desde la base de Temporal Horizons me habían enviado un mensaje claro: debía completar la misión en las próximas 48 horas. No podía esperar más. Tomé la decisión. Equipado con un arma de energía compacta, diseñada para ser silenciosa y letal, me dirigí hacia el centro de la colonia, donde estaba la vivienda de Dorian.
Era una construcción modesta, como todas las demás, sin lujos que lo distinguieran. La puerta estaba entreabierta, dejando pasar la luz tenue de una lámpara de aceite. Mientras avanzaba, los recuerdos de los últimos días me golpearon con fuerza, las sonrisas de los niños, la gratitud de los colonos, las palabras de Dorian sobre construir esperanza. Me detuve un momento, respirando profundamente. Esto es por el bien del universo, me repetí, pero las palabras empezaban a sonar huecas. Entré en silencio. Allí estaba él, sentado en una mesa pequeña, revisando mapas del desierto. Parecía absorto, pero su voz me sobresaltó. Sabía que vendrías. Mi corazón se detuvo por un instante. Dorian no levantó la vista. Simplemente continuó revisando los mapas, como si mi presencia no fuera una amenaza. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. Cuando uno vive en un lugar como este, aprende a leer los signos del desierto y de las personas, respondió. Finalmente alzó la vista, mirándome con una calma que me desarmó por completo. Tú no eres como los demás. Nunca lo fuiste, ¿quién te envía? Podría haber mentido, podría haber intentado justificarme, pero algo en su mirada me hizo decir la verdad. Soy de una organización llamada Temporal Horizons, confesé. Me enviaron para eliminarte. Dicen que si no mueres ahora, tu liderazgo provocará una guerra que devastará la galaxia. Dorian no pareció sorprendido. Asintió lentamente, como si ya supiera todo lo que acababa de decir. ¿Y tú crees eso?, preguntó. No importa lo que crea, respondí, aunque en mi interior la duda me carcomía. Es lo que debo hacer. ¿Sabes algo, Kael?, dijo Dorian, usando mi verdadero nombre, algo que nadie en esta colonia debería conocer. Me congelé. Eres una anomalía, igual que yo, continuó, sin apartar su mirada de la mía. Tu existencia tampoco debería ser posible, pero aquí estás, ¿te has preguntado por qué? No respondí. No podía. Mi mente estaba llena de preguntas, pero ninguna tenía una respuesta clara. Me temo que tú y yo no somos tan diferentes. Ambos somos herramientas de fuerzas más grandes que nosotros. Tú, para preservar el equilibrio. Yo, para desafiarlo. Sus palabras eran un eco de las lecciones que había recibido en mi entrenamiento, pero con una perspectiva completamente nueva. Si crees que matarme salvará el universo, hazlo, dijo finalmente, extendiendo los brazos en señal de rendición. Pero te pregunto esto, ¿quién te asegura que las acciones de Temporal Horizons son las correctas, que la guerra que mi muerte evitaría no será reemplazada por algo peor? Mi dedo tembló sobre el gatillo. Las palabras de Dorian resonaban en mi mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi organización, con toda su maquinaria, cometía errores igual que cualquier otro? El tiempo pareció detenerse mientras luchaba con mi decisión. Finalmente, bajé el arma. No puedo hacerlo, admití, dejando caer el dispositivo al suelo. Dorian me miró con algo que parecía una mezcla de alivio y tristeza. Lo sabía, dijo. Siempre supe que no eras como ellos. Esa noche, dejé Zapirak. La cápsula de extracción me recogió a las afueras de la colonia y regresé a la base sin completar la misión. Sabía que habría consecuencias, pero no me importaba. Nunca volví a ver a Dorian ni supe que fue de la colonia. Sin embargo, semanas después, recibí un mensaje codificado. A veces, el equilibrio no está en destruir, sino en permitir que algo crezca. Hiciste lo correcto. No había firma, pero sabía quién lo había enviado. Dorian. Y por primera vez, me sentí libre del peso de mi entrenamiento. Quizás, después de todo, las líneas del tiempo no estaban destinadas a ser tan rígidas como me habían hecho creer. Cuando regresé a la base de Temporal Horizons, sentía que había cruzado un límite que nunca debería haber cruzado. Entré a la sala de informes, listo para enfrentar mi fracaso. Mi superior me escuchó en silencio, su rostro imperturbable,
pero fue un viajero veterano, un hombre llamado Rigel, quien decidió hablar conmigo después. Kael, escucha con atención, dijo, llevándome a una sala privada. Esa misión no era para completarse. Lo miré, confundido. Es tu primer trabajo. Por eso te asignaron a Dorian. Todos fallan. Esa misión está diseñada para hacerte dudar, para enseñarte lo difícil que es tomar decisiones que afectan líneas temporales enteras. Entonces no importa que no lo matara, pregunté, aunque mi voz temblaba de incertidumbre. Rigel me miró fijamente y negó con la cabeza. No es tan simple. No matarlo siempre tiene consecuencias. Siempre. Es hora de que las veas por ti mismo. Me entregó una coordenada temporal y una fecha, año 1009 DG, Triadus. Ve allí, y entenderás por qué lo entrenamos así, dijo. Tú fallaste, como todos nosotros. Ahora tienes que cargar con ese peso. El salto temporal fue breve pero dejó un peso en mi pecho. Cuando salí de la cápsula, el paisaje que se desplegó ante mí era aterradoramente diferente del Triadus que recordaba. Donde antes había una colonia llena de esperanza y vida, ahora había un desierto de edificios derruidos. Los vientos levantaban nubes de arena teñidas de rojo. El aire olía a metal, a muerte y a algo que no podía identificar. Caminé por las calles y encontré sangre seca en las paredes y el pavimento. Cuerpos mutilados estaban esparcidos por todas partes. Algunas personas vagaban por las calles, pero ya no eran personas, al menos no como las recordaba. Sus ojos hundidos reflejaban hambre y desesperación. Algunos se arrastraban, devorando restos de carne, mientras otros se atacaban entre sí sin razón aparente. El hambre y la desesperación habían convertido a los habitantes en monstruos. Los sonidos de gritos, disparos y llantos llenaban el aire. Pasé junto a un grupo de hombres armados que arrastraban a un niño y su madre, gritando algo sobre ofrendas. No pude hacer nada. No debía intervenir. Llegué al centro de lo que alguna vez fue Zapirak, ahora una ciudadela fortificada hecha de metal oxidado y escombros. En el centro, en un trono elevado, estaba Dorian. Ya no era el hombre que recordaba. Su cuerpo era un amasijo de tubos y máquinas que lo mantenían con vida. Su piel había perdido todo rastro humano, tornándose de un tono metálico enfermizo, como si hubiera sido fusionado con las máquinas que lo rodeaban. Sus ojos, antes llenos de esperanza, eran ahora vacíos, apagados. Los tubos que lo mantenían vivo bombeaban un líquido amarillento que parecía sustituir su sangre. Era evidente que su cuerpo no debería haber durado tanto tiempo, cada movimiento suyo era un crujido de huesos y metal. Dorian levantó lentamente la cabeza cuando me acerqué. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Volviste, dijo, su voz un susurro metálico, como si las máquinas hablaran por él. ¿Ves lo que he creado? Esto no es vida, respondí, mi voz cargada de rabia y dolor. Es un infierno. Es evolución, dijo, dejando escapar una carcajada seca. El sufrimiento, la muerte, todo es parte del progreso. Mira a tu alrededor, Kael. Este es el verdadero rostro de la humanidad cuando se les da libertad. Mientras hablaba, vi que su trono no era solo un asiento, estaba conectado directamente al corazón de la ciudad. Los tubos que lo alimentaban no solo mantenían su cuerpo funcionando, sino que también parecían extraer algo de los pocos sobrevivientes que quedaban en la ciudad. La vida aquí es limitada, continuó Dorian, su sonrisa ampliándose grotescamente. Ellos me alimentan. Soy su Dios. Les doy propósito en su desesperación. Mi estómago se revolvió al comprender. Las máquinas que lo rodeaban no solo lo mantenían vivo, estaban extrayendo la energía vital de los pocos humanos que quedaban. No puedo permitir que esto continúe, dije, apretando los puños. Entonces hazlo, respondió Dorian, inclinándose hacia adelante con dificultad. Haz lo que no pudiste hacer antes. Mátame. Termina lo que empezaste.
Rigel tenía razón, esta misión no era solo para enseñarme a dudar, sino para obligarme a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sabía que no podía fallar esta vez. Tomé el arma que llevaba conmigo, una versión avanzada del modelo que usé en nuestra primera reunión. Dorian no se resistió. Cerró los ojos, como si estuviera listo para aceptar su destino. Un disparo. El líquido amarillo se derramó de los tubos, y las máquinas que lo rodeaban comenzaron a chisporrotear y apagarse. Su cuerpo se desplomó en el trono, y con su muerte, toda la ciudad pareció exhalar un último suspiro. Regresé a Temporal Geraisens con una mezcla de alivio y culpa. El horror que había presenciado en Driadus me perseguirá por el resto de mi vida. Fallaste una vez, dijo Rigel cuando me encontró en la sala de informes. Pero lo importante es que aprendiste de ello. Ahora sabes que las decisiones que tomamos no son solo para el presente, sino para todas las posibilidades futuras. Asentí, pero no respondí. Había aprendido la lección, pero el peso de esa lección era un fardo que sabía que llevaría para siempre. Regresé a mis aposentos dentro de la base de Temporal Geraisens. A pesar del tiempo que había pasado desde mi misión en Driadus, las imágenes seguían persiguiéndome, los cuerpos devorándose entre sí, el aire cargado de desesperación, y Dorian, transformado en una parodia de lo que alguna vez fue humano. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa metálica, escuchaba su risa seca resonando en mi mente. No podía soportarlo más. Si había una forma de arreglarlo, de corregir mi error, debía intentarlo. Fui al comité, un grupo de viajeros experimentados que tomaban las decisiones más importantes sobre el tiempo y sus guardianes. Les dije lo que tenía en mente, mi voz llena de determinación. Quiero volver, dije, mirando directamente a los ojos del miembro más anciano del comité, un hombre llamado Erion. Sé que fallé, pero si me dejan intentarlo de nuevo, puedo arreglar lo que hice. Driadus no merece ese destino. Erion me observó en silencio por un largo momento. Había una mezcla de compasión y cansancio en su mirada. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar, su voz profunda resonando en la sala. Escucha, chico. La vida de un viajero es complicada, y está llena de decisiones que jamás te abandonan. Cada una de tus fallas equivale a cientos de vidas perdidas, lo sé. Pero esas vidas no son solo un costo, son parte de tu entrenamiento. En tu caso, las vidas de Driadus fueron el precio necesario para que entendieras lo que significa ser un viajero. Mi corazón se hundió con sus palabras, pero Erion no había terminado. Además, continuó, hay algo que debes entender. Cuando un viajero falla, no puede volver al pasado para corregirlo. La línea de tiempo se cierra como una coraza natural que el universo crea para protegerse de más alteraciones. Es una medida de defensa, algo que ni siquiera nosotros podemos superar. Lo que está hecho, está hecho. Me quedé en silencio, mis pensamientos luchando entre la culpa y la aceptación. Erion se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de una sabiduría que solo los siglos podían otorgar. Lo importante ahora, Kael, es que no dejes que este fracaso te detenga. En nuestro trabajo, cada acción tiene un precio, pero también una enseñanza. Si permites que el peso de Driadus te consuma, entonces esas vidas habrán sido desperdiciadas. Aprende de esto y sigue adelante. Cuando salí de la sala, el peso de sus palabras me golpeó. Driadus, su gente, sus horrores, todo estaba sellado en una cápsula del tiempo que jamás podría abrir. No importaba cuánto quisiera cambiarlo, el universo ya había decidido. Comprendí que no se trataba solo de arreglar errores, sino de aceptar que a veces el precio de aprender es demasiado alto. Ser un viajero no era un privilegio, sino una carga. Cada paso en el tiempo dejaba cicatrices, no solo en el universo, sino también en nosotros mismos. A pesar del dolor, sabía que debía seguir adelante. Porque si no aprendemos de nuestros fracasos, no somos más que sombras atrapadas en el flujo interminable del tiempo.